Dios les continúe bendiciendo en este día número 90 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra y te invito a que busques la palabra del Señor, que hoy vamos a comenzar con el libro de Segunda de Samuel. Aleluya. O sea que llevamos ya 90 días, 3 meses. Llevamos 3 meses exactos leyendo la Biblia juntos. Vamos por una cuarta parte del plan de lectura de la Biblia completo, así que vamos por buen camino, gloria a Dios. Vamos poquito a poco, a paso firme. Quizás no vamos leyendo la Biblia más rápido porque estamos haciendo esta pausa de mirar cada uno de los capítulos, de profundizar en cada uno de los detalles de la palabra, de extraer cada una de las enseñanzas. No es leerla por leerla, no es leerla a la prisa. Es estudiar la palabra del Señor, es verdaderamente entender estas verdades bíblicas y poder recibir lo que Dios tiene para nosotros a través de cada una de estas historias, a través de cada uno de estos hombres y mujeres, ¿verdad? A través de la palabra, qué es lo que el Señor quiere que su pueblo reciba, que atesore en su corazón. Eso es lo que estamos haciendo, estamos atesorando esta palabra. Gloria a Jesús. Así que Segunda de Samuel, vamos a estar leyendo del capítulo 1 al capítulo 3 y leemos la poderosa palabra del Señor, no sin antes hacer una oración. Sí, Señor. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos gracias por darnos un día más de vida. Gracias, Señor, porque es un privilegio, Dios mío, el poder abrir nuestros ojos, el poder, Dios mío, Padre, disfrutar de tus misericordias, de tu gracia, Señor, de poder, Dios mío, tener en nuestras manos tu palabra poderosa, poder leerla, Dios mío, y poder recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que nunca tengamos esta palabra en poco, Señor, que no sea un libro más, Padre, que este libro nos siga transformando, nos siga cambiando, nos siga, Dios mío, moldeando conforme a tu preciosa voluntad y que cada día, Dios mío, nos podamos parecer más a ti, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú sigues tocando los corazones a través de tu palabra y tú sigues añadiendo, Dios mío, más valientes, Señor amado, que están dispuestos a leer la Biblia juntos, Señor, en un año. Gracias, Señor, por cada uno de ellos y te pido que nos sigas ayudando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, leemos la poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Samuel capítulo 1 dice: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. Por Saúl y por Jonatán su hijo,
por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anuncies en Gad, ni des las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro, como han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Capítulo 2. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl,
y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él, y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Capítulo 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam Jezreelita, su segundo Kileab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur, el cuarto Adonías, hijo de Agit, el quinto Cefatías, hijo de Abital, el sexto Itream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner:
¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Is-Boset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada: si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Is-Boset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Is-Boset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también a Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan pacto contigo, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo, y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey. Y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre. De la sangre de Abner, hijo de Ner, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba:
rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: había de morir Abner como muere un villano. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Salvia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Gloria a Dios. Hemos visto este capítulo, estos primeros 3 capítulos del libro de Segunda de Samuel, recordando, amados, que el libro de Primera de Samuel culmina con la muerte de Saúl y con la muerte de sus hijos, que eran Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Y vemos, ¿verdad?, que este libro de Segunda de Samuel continúa esta historia de Primera de Samuel, pero se va a enfocar más en el reinado de David, ¿verdad? Ya que estamos viendo que ahora viene un proceso de transición para el pueblo de Israel. Así que la autoría de este libro se atribuye principalmente a los profetas Natán o Gad y abarca aproximadamente del año 1010 a.C. hasta el año 970 a.C. Así que va a abarcar los 40 años del reinado de David, donde Israel pasa de ser un reino dividido a uno unificado bajo David. Entonces podemos ver que este libro, que tiene, ¿verdad?, aproximadamente unos 24 capítulos, vemos que del capítulo 1 al 4 vamos a ver la transición del reino. Vamos a ver esa transición desde que estaba Saúl y, ¿verdad?, su otro hijo que tenía por ahí, a entonces el reinado de David. Ya en el capítulo 5 y 10 vemos el auge que tiene el reinado de David, pero ya en el capítulo 11 al capítulo 20 vamos a ver entonces las caídas, vamos a ver las consecuencias, vamos a ver ciertas situaciones, ¿verdad?, en la vida de David. Y ya para el capítulo 21 al 24 vemos diferentes reflexiones y esos eventos finales de su reinado. Así que vamos a ver en este libro lo que es su ascenso, vamos a ver sus glorias, vamos a ver sus victorias, pero también vamos a ver sus caídas, vamos a ver sus errores, sus pecados, ¿verdad? Pero vamos a ver gracia, vamos a ver perdón de Dios, vamos a ver restauración. Y es maravilloso, ¿verdad?, conocer la historia de David, porque fue un hombre conforme al corazón de Dios. Así que también vamos a mirar a David como una figura de Cristo, ya que primeramente fue un rey escogido por Dios, fue un pastor que cuidaba al pueblo, porque fue un pastor de ovejas, ese era su oficio antes de. Establece un reino eterno, y eso vemos su cumplimiento en Jesús, ¿verdad? Y también Dios hace un pacto, ¿verdad?, el pacto davídico, que viene siendo, ¿verdad?, una promesa mesiánica. Eso lo vamos a ver en el capítulo 7. Así que vamos a ver, ¿verdad?, unas similitudes entre David y Jesucristo. Por eso a David lo llaman el dulce cantor de Israel, el ¿verdad?, conforme al corazón de Dios. Pero a Jesús se le conoce como el hijo de David.
¿Por qué? Porque viene del linaje de David, porque por medio de esta promesa mesiánica, ¿verdad? Cristo es descendiente también de David, por medio de la tribu de Judá. Nada, segunda de Samuel capítulo 1, vemos que ya David regresa de la derrota de los amalecitas. Con sus familias, con el botín, regresa a Siclac. Y es ahí cuando regresa a esta ciudad que era de los filisteos, que allí se entera acerca de la batalla de los filisteos contra los israelitas. Que esa batalla acababa de terminar, pero él no conocía cuál era el desenlace. Pero entonces llega un mensajero con las vestiduras rotas, con ceniza, con tierra sobre su cabeza, lo que era una señal de lamento y de luto. Automáticamente, cuando dice la Biblia que rasgaron sus vestidos, era una manera de ellos demostrar que estaban quebrantados, que estaban heridos, que se sentían, ¿verdad?, tristes. Era una manera de ellos lamentarse. Por lo tanto, cuando el mensajero llega de esta manera, David supo que las noticias no eran buenas. Y entonces llega este mensajero que precisamente era amalecita. Y este mensajero trae una historia de que estaba pasando por allí y vio a Saúl que estaba moribundo, y Saúl le pidió que acabara con su vida, que lo traspasara con la lanza. Y él, pues, muy piadosamente, ¿verdad?, pues ayudó a Saúl, hizo lo que Saúl le estaba pidiendo, que era acabar con su vida. Parece ser, ¿verdad?, que no era más que una persona que iba caminando por allí, de esos saqueadores que verificaban los cuerpos, a verificar qué pertenencias tenían, qué me puedo robar, qué puedo adquirir que sea de valor. Y ahí se topa con el cuerpo de Saúl y se lleva entonces la corona, se lleva la diadema, las argollas, y las trae a David. Quizás estaba buscando un aplauso, quizás estaba esperando algún reconocimiento, alguna recompensa, quizás se esperaba algún tipo de felicitación. Acuérdense que Saúl era enemigo había ya considerado a David su enemigo, y la gente pensaba, bueno, pues Saúl entonces era enemigo de David, o David lo ve como un enemigo, cuando no era así. Saúl veía a David como enemigo, pero David no veía a Saúl como su enemigo. Era algo que cada uno tenía un punto de vista diferente. Vemos a un David que respetaba la autoridad de Saúl, respetaba que él era un ungido de Jehová, no quiso levantar su mano en contra de él. Sin embargo, Saúl no le temblaba el pulso para perseguir a David y procurar su muerte. Lo que pasa es que no lo logró. Así que vemos que entonces parece, ¿verdad?, una ironía si fuera cierta la historia. ¿Por qué? Porque fíjense que el Señor le había mandado a Saúl a destruir a Amalec. El Señor le dijo, vas a destruirlos por completo, vas a acabar con Amalec, no vas a dejar ninguno con vida. Pero fíjense que si fuese cierta la historia, entonces quien acabó con la vida de Saúl fue un amalecita. Queriendo decir que lo que no matamos nosotros nos va a terminar destruyendo. Lo que nosotros no hacemos, ¿verdad?, en obediencia a Dios, lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, si no lo hacemos, eso nos va a terminar haciendo daño. Por eso es que Amalec es tipo de la carne. ¿Por qué es tipo de la carne? Porque fíjate que se enfoca en atacar a los débiles y los cansados. Eso era lo que hacía Amalec. No tiene temor a Dios. Dios ordenó guerra permanentemente contra Amalec, como también el Señor nos manda a andar en el espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Que el que siembra para su carne va a segar corrupción, pero el que siembra para el espíritu ha de sembrar, cosechar por el espíritu vida eterna. Dice que también Dios promete borrar por completo el recuerdo de Amalec. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lleguemos al reino de los cielos, ya entonces vamos a tener un cuerpo glorificado. Ya entonces no vamos a tener más lucha con la carne.
¿verdad? Eso es lo que el Señor nos ha prometido. Ya allá arriba no hay prueba, ya no hay situaciones, ya no hay tentaciones, ya no hay dificultades, sino que allá arriba vamos a estar como, aleluya, en victoria con el Cristo de la gloria. ¿Y por qué también Amalek es tipo de la carne? Porque se alía con otros enemigos en la batalla contra el pueblo de Dios. La carne es lo que nos hace la guerra, amado. La carne con sus deseos, con sus pasiones, es lo que continúa, ¿verdad?, haciéndole guerra al pueblo de Dios. Entonces el fracaso de Saúl al no lidiar con Amalek cuando Dios se lo ordenó, lo llevó al desastre, lo llevó a la muerte. Y de igual manera, ¿verdad?, nosotros si no lidiamos con nuestra carne, si nosotros no tomamos, ¿verdad?, no sometemos esta carne al espíritu y no tomamos medidas, ¿verdad?, para vivir una vida en el espíritu, sino que nosotros satisfacemos la carne con sus pasiones y con sus deseos, eso nos va a terminar destruyendo, eso nos va a llevar a la muerte espiritualmente, ¿verdad? Considerando que hubiera sido matado por un amalecita, pues ciertamente el fracaso de Saúl fue que no se ocupó de lo que Dios le dijo que se ocupara y eso terminó acabando con su vida. ¿Ves que estamos comparando a Amalek con la carne? Como el Señor le dijo a Saúl que destruyera a Amalek. Y aún ese mismo Amalek, esos mismos amalecitas, atacaron la ciudad de Siclac, donde David estaba con sus esposas, con sus familias. ¿Qué hicieron? Quemaron esa ciudad, se llevaron a sus familiares cautivos. Esos mismos amalecitas que se supone que Saúl hubiera acabado con ellos. Así que así pasa cuando no tratamos con la carne como Dios nos instruye. Esa área de la carne regresa y nos termina destruyendo a nosotros. Así que cuando David supo de la muerte de Saúl, dice la Biblia que lloró. No hubo celebración, no hubo alegría, no dijo, ahora sí, Dios me hizo justicia. No hubo ningún tipo de satisfacción en David, no, sino que vemos que David estaba triste. ¿Sabes? No estaba diciendo, no, mira, ahí cayó mi enemigo, ahí cayó el que tanto me intentó matar, qué bueno. No, Saúl le había quitado muchas cosas a David. Le había quitado su esposa Mical, lo había llevado a alejarse de su mejor amigo, de su verdadero amigo Jonatán. Le quitó que su libertad, él no podía ir a cualquier lugar, él se la pasaba escondido. Le quitó su hogar donde se encontraba allí con su esposa, le quitó su seguridad, él no se sentía seguro en ningún lugar, le quitó su paz, ¿verdad? Le quitó su juventud, sus mejores años. Muchos años estuvo David huyendo de Saúl, huyendo, aleluya. No tenía, ¿verdad?, esa libertad de hacer lo que él quisiera, como él quisiera, porque Saúl estaba acechando su vida. Y aún así, David teniendo dos oportunidades fácil ahí de poder matar a Saúl y poder acabar con esa persecución, no lo hizo por temor a Dios. No lo hizo porque sabía que era el ungido de Jehová. Él decidió dejarlo en las manos de Dios. Y Saúl, ¿verdad?, nunca se arrepintió verdaderamente. Eran simplemente unas lágrimas de cocodrilo, como dicen por ahí. Era una apariencia. Pero luego, ¿verdad?, al poquito tiempo volvía de nuevo a acechar a David. Así que vemos un David que no guardaba en su corazón ni rencor, ni raíces de amargura, no tenía odio hacia Saúl. Dice la Biblia que ayunó, que oró. ¿Sabes? Saúl no logró hacer de David ni un hombre resentido, ni un hombre amargado, sino lo hizo un hombre mejor. Saúl fue parte importante y clave del proceso de preparación de David para ser rey. Usted sabe que hay personas que están en su vida y quizás le hacen la guerra, quizás le hacen la vida difícil, pero Dios los está utilizando para formarte. Dios los está utilizando para formar el carácter que Él quiere que tú tengas. Dios los está utilizando para hacerte mejor, para desarrollarte, para prepararte, para capacitarte, para lo que Dios tiene para ti.
O sea que Saúl era parte de ese proceso en el cual Dios tenía que meter a David antes de llegar al trono. Antes de llegar al reinado tenía que pasar por un proceso de preparación. Y ese proceso de preparación incluía a Saúl, incluía la persecución de Saúl, incluía, ¿verdad?, sus traiciones. Entonces la pregunta es, ¿qué logran hacer en nosotros los que nos hacen la guerra? ¿Sacan lo peor de nosotros o sacan lo mejor? Nos hacen sentir amargados, nos hacen sentir desanimados, nos hacen sentir con rencor en el corazón, o nos hacen mejores personas, mejores cristianos. ¿Qué sacan de nosotros? Mire, amado, una vez escuchaba un relato de una persona que iba caminando con una taza de café. Y luego entonces, pues, una persona, pues, lo asusta. Entiendo yo, era eso, que lo asusta. Y cuando él se asusta, la taza se jamaquea y se le vira todo el café. Y esa persona se enoja porque se le viró el café. Y recuerdo que la reflexión era, no te enojes porque se te viró el café. Lo que pasa es que eso es lo que tenías en tu taza. O sea, lo que se manifestó, la culpa no es del que te asustó, la culpa no es del que, la culpa, si tú miras a ver, la tenemos nosotros. ¿Qué tenemos por dentro? ¿Qué tenemos en nuestra taza? A veces decimos, no, es que esta persona me sacó el monstruo. Pues si usted tiene un monstruo adentro, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. No puede, un siervo de Dios no puede tener un monstruo adentro. Los demonios y los monstruos se van en el nombre de Jesús. ¿Qué sacan de ti las circunstancias? Se supone que si está el fruto del Espíritu, salga, ¿verdad? Cuando pase el momento difícil, salga la mansedumbre, salga la paciencia, salga la paz, salga la templanza, salga el amor, el gozo. Pero si lo que tenemos por dentro es odio, es rencor, es envidia, es celo, es competencia, todo lo malo lo tenemos por dentro, no nos podemos enojar cuando una persona, ay, que fulano me hizo esto, fulano me hizo decirle esto, es que fulano no. Las personas hacen cosas y nosotros somos los que escogemos cómo reaccionamos. Que salió lo que teníamos adentro, pues la culpa no es de la persona, la culpa viene siendo de nosotros que teníamos todo eso guardado. Yo no sé si usted lo entendió, pero oremos al Señor, ¿verdad? Para que Dios nos revele qué cosas hay dentro de nosotros. Porque en el caso de David salió lo mejor. Salió lo mejor. O sea, tuvo sus altas y sus bajas. Sin embargo, no había en él un rencor, ni un resentimiento, ni un odio hacia Saúl. Al contrario, eso ejercitó su paciencia, eso sacó el fruto del Espíritu en él, de la mansedumbre, del amor, de pagar el mal que le hacían con bien. Ahí se manifestó lo que realmente tenía dentro de la taza. ¿Qué tenemos en nuestra taza? Así que vemos que la tristeza de David era también por su amigo Jonatán, que tanto lo había ayudado y lo fortaleció, ¿verdad?, en sus peores momentos. Ahora Israel estaba derrotado y sin rey. O sea que estas noticias, por más que David no quisiera, estas noticias estaban cambiando su vida y la historia del pueblo de Israel completo. O sea, él estaba llorando por Saúl, llorando por Jonatán, su amigo, su hermano, ¿verdad? Como él lo decía, hermano mío. Estaba llorando por el pueblo de Israel porque había sido derrotado y porque ahora estaban sin rey. Así que la Amalecita, pensando que le iban a dar una medallita por su esfuerzo y por lo que había hecho, lo que se llevó fue que David lo matara por haber tocado al ungido de Jehová. Y vemos que David hizo un cántico de lamento por Saúl y Jonatán. Se menciona nuevamente el libro de Jacer, igual que en Josué capítulo 10, versículo 13. Y dijimos que este libro de Jacer era un libro, ¿verdad?, que contenía poesía hebrea antigua que tenía que ver con la historia. No forma parte de la palabra de Dios, no fue inspirada por Dios, simplemente, ¿verdad?, se menciona ese libro, ¿verdad?, como
colección de poesía histórica de ¿verdad? Hebrea antigua. Así que en este cántico David muestra su amor hacia Saúl y que no lo había ni siquiera matado con su espada, pero tampoco en su corazón, o sea, no lo aborreció en su corazón, nunca le deseó la muerte. Y decía, como han caído los valientes, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Mira lo que dice, como han caído los valientes. Como han caído los valientes. O sea, en David no había ningún tipo de alegría por el mal que le había ocurrido a Saúl. Al contrario, lo llamó valiente. Dice que por Jonatán más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Con esto no está haciendo ninguna connotación de amor sexual ni nada por el estilo. Simplemente que él halló una satisfacción y él halló un contentamiento en el amor fraternal, en la hermandad que tenía con Jonatán, que cualquier amor romántico que hubiese tenido con alguna mujer. O sea que para él fue más especial y más genuino el amor de Jonatán hacia él como amigo que el amor que había recibido de alguna de sus mujeres. O sea que vemos que si quizás David hubiera seguido el diseño de Dios para el matrimonio, tal vez hubiera encontrado más satisfacción en sus relaciones matrimoniales. El diseño de Dios era: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, un hombre y una mujer. Pero ya David había estado, ¿verdad?, casado, ya estaba casado con 2 mujeres. Por lo tanto, como no estaba viviendo su matrimonio conforme al diseño de Dios, pues podemos entender por qué no había hallado esa satisfacción que Dios quiere que nosotros tengamos dentro del vínculo matrimonial. Así que podemos ver en este capítulo el corazón conforme a Dios de David. ¿Sabes por qué? Porque amó, aún hasta el último momento, amó a Saúl, aunque lo aborrecía, aunque lo persiguió, aunque intentó matarlo, él lo amaba, él le deseaba verdaderamente el bien, él se dolió ante su caída. Entonces nosotros podemos aprender que no debemos celebrar la caída de otros ni sus fracasos, ni siquiera de nuestros peores enemigos. No nos podemos alegrar del mal de nadie, no nos podemos alegrar de la caída de nadie. ¿Cuál fue la respuesta de David cuando supo acerca de la muerte de Saúl? Como han caído los valientes, como han perecido las almas de guerra. Ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas. O sea, verdaderamente vemos a un David que tenía en su corazón paz, que tenía en su corazón amor genuino por Saúl, independientemente de lo que Saúl hizo en contra de él. Ya en 2 de Samuel capítulo 2, David está consultando a Dios y Dios le dice que suba a Hebrón. Fíjate que en este tiempo David aún estaba en Siclag, estaba en territorio de los filisteos, ¿verdad?, donde había estado durante su desánimo, durante su desesperación, que fue a habitar junto a Aquis, rey de Gat, y allí tomó la ciudad de Siclag y estuvo viviendo entre los filisteos. Pero ahora la diferencia era que David había nuevamente, ¿verdad?, estaba fortalecido en Jehová su Dios. Ahora estaba restaurado por el Señor. Ahora aquel que lo perseguía, que era Saúl, estaba muerto. Y vemos que había un Israel que no tenía rey. Por lo tanto, vemos que David quería preguntarle a Dios si debía regresar a su tierra. Ya David tenía que saber la respuesta, amado, era inevitable. Si Saúl murió y murieron sus hijos, los herederos al trono, ¿qué sucede? David sabía que él estaba ungido para reinar. David sabía que habían pasado años desde aquella palabra, desde aquel aceite que había sido derramado sobre su cabeza. David sabía que había pasado un proceso largo y duro en el que Dios lo preparó, lo formó, y formó su carácter
y lo capacitó para ser el rey que Dios quería que fuera. Pero entonces ya Saúl no estaba. ¿Qué vas a hacer, David? ¿Te vas a quedar en Siclag? No. Él dijo, yo voy a preguntarle a Dios qué Dios quiere que yo haga. Yo no voy a irme por mi voluntad a Israel a saludar y a decirle a todo el mundo que me escojan a mí por rey, porque no soy un oportunista. Yo voy a ir a Israel si Dios quiere que yo vaya. Si Dios quiere que yo me aparezca por allí, pues yo voy a ir, pero yo voy a ir a donde Él quiere que yo me dirija. Así que vemos que ya habían pasado 15 años aproximadamente desde que fue ungido por Samuel, y él llega entonces a Hebrón, a donde Dios lo estaba mandando. Llegó con sus mujeres, con sus esposas, ¿verdad? Con sus guerreros, y allí los ancianos de Judá lo ungieron por rey sobre la casa de Judá. O sea, Dios lo hizo. David no tuvo que forzar nada. David no tuvo que decir, aquí estoy yo voy a ser el próximo en reinar. David no hizo nada de eso. David solamente se movió. Dios le dijo, vas a ir a Hebrón, y allí él fue. Y Dios se encargó, ¿verdad?, de acomodar todas las cosas. Porque mientras siguiera viviendo entre los filisteos como un filisteo, el cumplimiento de Dios no iba a llegar. Era importante que David se moviera, que David saliera, que David volviera a su casa para que la palabra de Dios se cumpliera en su vida. Pero fue ungido como rey sobre Judá, no sobre todo Israel aún. Y él agradece a los hombres que sepultaron a Saúl y a Jonatán, ¿verdad? Esta gente de Jabes de Galaad, que arriesgaron sus vidas para sacar el cuerpo decapitado de Saúl, para llevarse el cuerpo de sus hijos y para sepultarlo, ¿verdad?, de una manera digna, ¿verdad? Con honrar la memoria de ellos. Y David necesitaba hombres valientes como estos que protegieran el reino. Pero Abner, hijo de Ner, el que era general del ejército de Saúl y era primo también de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo hizo rey sobre todo Israel. Isboset tenía 40 años y reinó 2 años. Y decimos, bueno, pero no que Dios acabó con los hijos de Saúl. ¿De dónde salió este Isboset? Lo que pasa es que Isboset tuvo que haber sido hijo ilegítimo, hijo por medio de una de sus concubinas, pero no era el hijo legítimo. Pero de todas maneras seguía siendo un hijo de Saúl. David venía siendo hijo de Saúl, pero por matrimonio, ya que se había casado con Mical, con una de las hijas de Saúl. Pero dice que Isboset reinó 2 años. Fíjate cómo es la paciencia de David. Este hombre llamado Isboset no estaba ungido por Dios. O sea que fácilmente David podía acabar con su vida, porque este Isboset se estaba interponiendo en el propósito de Dios para la vida de David. Estaba haciendo de tropiezo, de estorbo, y este hombre no estaba ungido, no fue Dios el que lo puso. O sea, fácilmente David podía ir con su hombre y acabar con la vida de Isboset. Pero vemos un David que en todo lo dejaba en las manos de Dios, que fuera Dios el que peleara, que fuera Dios el que hiciera, que fuera Dios el que poniera cada cosa en su lugar. Así que David, por respeto a la memoria de Saúl, lo que hizo fue que no acabó con la vida de Isboset, sino que confió en el Señor y esperó. Y estuvo 7 años y 6 meses reinando sobre Judá. Entonces dice la Biblia que en el capítulo 2 que las tropas de Abner y las de Judá se enfrentan. Y ahí menciona a Joab, hijo de Sarbia, que tenía 2 hermanos, Abisai y Asael. Fíjate que Sarbia era hermana de David, era una de las hermanas. Dice la Biblia que David era el menor y menciona a los hijos que tuvo Isaí de Belén, pero no menciona a las hijas, pues una de las hijas de Isaí era Sarbia. Y Sarbia tuvo estos 3 hijos, Abisai, Joab, y tuvo a Asael. Así que quiere decir que Joab, Abisai y Asael eran sobrinos de David. Y aparentemente, ¿verdad?, se entiende
que fue Joab uno de los 400 hombres que se unieron a David en la cueva de Adulán, o se habrá unido más adelante. Lo cierto es que fue un militar, ¿verdad? Y fue una persona que ayudó a David, que estuvo con él en muchas de sus batallas. Así que Joab y Abner eran dos militares duros, experimentados en la guerra. Y habla de un combate que hicieron 12 de los de Benjamín y 12 de los de David, en el cual se agarraron por la cabeza y se enterraron la espada y prevalecieron, ¿verdad? Los de David, los hombres de David. Pero vemos que Asael se fue detrás de Abner. Estaba Asael, ¿verdad?, buscando la manera de acabar con Abner, y Abner le está diciendo: mira, échate para allá, mira, déjame tranquilo, vete para allá. Y seguía Asael, ¿verdad?, detrás de Abner, hasta que Abner le dice: mira, estate tranquilo, ¿verdad? En otras palabras, en buen puertorriqueño le estaba diciendo: estate tranquilo, no quiero, ¿verdad? Mira lo que dice: apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Pero Asael no quería irse hasta que llegó el momento en que Abner le quitó la vida. Lo traspasó con la lanza por la quinta costilla. Podemos decir que fue en defensa propia. Abner se lo advirtió, pero Asael continuó. Y es ahí que entonces Joab quiere tomar venganza, y se van detrás de Abner, y Abner está buscando la paz, ¿verdad? Abner les está diciendo: mira, vamos allá a cesar el fuego. Y Joab entonces accede. Y termina ese capítulo diciendo: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Mira, amado, a medida que nosotros nos vamos acercando al propósito de Dios, nosotros vamos viendo cómo ese propósito se va agigantando. La casa de David se iba fortaleciendo y la de Saúl se iba debilitando. ¿Por qué? Porque era el tiempo de Dios, porque ahora le tocaba a David reinar. Por eso no podemos dudar del propósito de Dios, aunque parezca contrario, aunque parezca que ahora el reinado lo va a tener Isboset. No te olvides de lo que el Señor te habló. Aunque ahora mismo parezca que las cosas no van a suceder, créelo. Que las cosas quizás no suceden de inmediato, pero si Dios habló, Dios las va a hacer posible. En el capítulo 3 de Segunda de Samuel, habla acerca de los hijos que tuvo David en Hebrón. Durante el periodo de 7 años, tuvo 6 hijos de 6 esposas. Fíjate que lo que recordamos es que había tenido 2, Ahinoam Jerreelita y Abigail, la que fue esposa de Nabal, el de Carmel. Pero ahora fíjate que tenía 4 esposas más. Y de estas 6 esposas tuvo 6 hijos. O sea que sus múltiples esposas era algo en contra del mandamiento de Dios, que el rey de Israel no debía tomar para sí muchas esposas. Eso lo dice en Deuteronomio 17:17. Que aquel que fuera rey sobre Israel no debía tomar para sí muchas esposas para que su corazón no se desvíe. Pero lamentablemente, aunque Dios usó a David, aunque Dios le entregó victoria en relación a su vida matrimonial y su vida familiar, no vio la bendición de Dios. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando miremos los hijos de David y todas las situaciones que pasó con Adonías, con Abnón, con Tamar, con Absalón. Todas las cosas que sucedieron en la vida de David por causa, ¿verdad?, de él no guardar esa palabra. Por causa de él salirse fuera del diseño de Dios y de la voluntad de Dios en relación, ¿verdad?, a los matrimonios. David era un hombre muy sujeto a pasiones. Y quizás en esa área, ¿verdad?, quizás en otras áreas era temeroso de Dios, consultaba a Dios, ¿verdad? Y tenía muchas cualidades buenas, pero si miramos los defectos de David, lamentablemente David, en relación a su vida matrimonial y su vida familiar, pues no guardó la palabra del Señor. Así que vemos que Isboset está acusando a Abner de tomar una concubina de su padre.
Ya Saúl había fallecido, pero las concubinas reales, cuando hablamos de reales hablamos de la realeza, y las concubinas de los reyes, aun si el rey hubiese muerto, seguía siendo como propiedad del rey. Cuando una persona entonces tomaba una concubina que había sido de un rey, es realmente, ¿verdad?, un pecado serio, ¿verdad? Se considera no solamente una inmoralidad sexual, se le considera una traición y se hace ver, ¿verdad?, como si esa persona quisiera obtener el trono. Como que una manera de yo obtener el trono es tomando a las esposas que fue del rey anterior. O sea que era algo sumamente serio esta acusación que estaba haciendo Isboset. Así que no sabemos si era real o no era real la acusación, pero Abner se enojó. De tal manera que entonces dijo que iba a apoyar a David y que lo iba a ayudar a cumplir lo que Jehová le prometió. O sea, Abner recibió, ¿verdad?, esta acusación como una manera de Isboset quererse deshacer de él. Porque ya entonces me había posicionado. Abner me ayudó a posicionarme como rey sobre Israel. Y ahora quiero deshacerme de él. Ahora lo estoy acusando falsamente. Por eso es que Abner se enoja y entonces decide apoyar a David. Decide apoyar a David. Y entonces le deja saber a David que quiere hacer un pacto con él y ayudarlo a que reine sobre todo Israel. Lo iba a ayudar a unificar todo el reino, o sea, para que David reinara sobre todo Israel sin división ninguna. Y David le dice, bueno, yo voy a hacer pacto contigo, pero quiero que me traigas a Mical, la que fue mi esposa, la que yo me gané. ¿Por qué? Porque Saúl le había dicho que si me trae 100 prepucios de los filisteos, entonces yo te voy a dar a mi hija Mical. Y él no le trajo 100, le trajo 200. Eso lo vemos para 1 de Samuel 18 por ahí. Así que entonces vemos que David, que ya tenía 6 esposas, quería que le restituyeran a su primera esposa, que fue Mical. Ya Mical estaba con Paltiel por allá, hijo de Lais. Ya Mical estaba felizmente casada con este hombre. Sin embargo, ¿verdad?, van y buscan a Mical y se la quitan, se la arrebatan a su esposo. Y dice que su esposo fue corriendo detrás de ella, siguiéndola y llorando. Porque ciertamente amaba a Mical, este hombre. Y Abner le dijo, ¿sabes qué? Vuélvete a tu casa. Si no quieres que te mate, vuélvete para tu casa y no la vuelvas a buscarle. Ahora es de David, ahora es del rey. Entonces podemos decir, ¿para qué David tiene que tomar esta decisión? ¿Para qué David tiene necesidad de esto? Si tiene otras mujeres, ¿para qué él quiere otra más para la colección? Si ya Mical está con otra persona y está bien. Pero podemos entenderlo, interpretarlo como, ¿verdad?, David ahora en el reinado quería retomar lo que Saúl le quitó. Acuérdense en que Saúl se la quitó a David y se la dio a otro hombre, a este hombre llamado Paltiel. O sea que el volverla a traer para mí, aunque quizás no le hacían falta más esposas, pero el traerla de nuevo era como dejar saber, yo sigo siendo el yerno del rey. Yo sigo siendo hijo de Saúl por medio de este matrimonio. Yo voy a obtener, ¿verdad?, lo que yo me gané, porque es mío, porque yo traje aquellos prepucios de los filisteos, porque eso fue lo que se me fue dado y yo lo voy a recuperar. Era una señal de poder, era una señal de ¿verdad?, de él sentirse poderoso, de que estaba volviendo a tener lo que le pertenecía. No decimos que está correcto, pero ciertamente David lo estaba haciendo de esta manera. Así que Abner consiguió el apoyo de David de todas las tribus y Abner lo hizo posible, unir el reino bajo David. David no tuvo que mover un dedo, David no tuvo que promocionarse, David no tuvo que decir voten por mí, yo quiero ser el rey de ustedes, escójanme a mí. No, David se quedó tranquilo. Porque cuando Dios habla, Dios cumple y Dios se encarga de usar al que tenga que usar para llevarnos al lugar donde Él quiere que nosotros estemos.
Así que entonces David recibe a Abner formalmente con un banquete. Y Joab se entera de que ahora Abner está apoyando a David y se indigna. Y le reclama a David y le dice, oye, ¿cómo tú vas a recibir a este hombre, Abner? Este hombre no es de nosotros, este hombre está aquí de espía, este hombre está para conocer nuestros movimientos, este hombre lo mandó Isboset para que nos esté chequeando, para después traicionarnos. No, ese hombre no lo quiero aquí. Era lo que le estaba diciendo Joab. Joab quizás genuinamente preocupado por el bienestar de David, preocupado por el bienestar del reino, pero también no nos podemos olvidar que Joab quería vengarse de Abner porque Abner había matado a su hermano Asael. Y también está el hecho de que Abner era el general del ejército de Saúl. Y al unirse a David era como quien dice que estaba aspirando a la posición que tenía Joab. Porque entonces si venía Abner, Abner le podía quitar la posición a Joab. Que Joab siempre había estado con David fielmente. Sin embargo, ahora Abner Abner quería de alguna manera, ¿verdad?, controlar. Así que vemos que Joab entonces comienza a planificar cómo va a acabar con Abner. Y dice que lo llama a la puerta de la ciudad. Importante que veamos que Hebrón, y eso lo tocamos anteriormente cuando se dividió la tierra prometida y se establecieron ciudades de refugio donde podía huir aquel que quizás mataba a alguien accidentalmente, que quizás lo mataba en defensa propia, pues esa persona podía huir a las ciudades de refugio para protegerse del vengador de la sangre. ¿Quién era aquí el vengador de la sangre de Asael? Joab. Entonces era en contra de la ley que dentro de una ciudad de refugio Joab matara a Abner. Por eso lo llama afuera de la ciudad, lo llama a la puerta de la ciudad, lo mató afuera. Lo sacó afuera de la ciudad para hablar con él y allí mismo, por la quinta costilla, al igual que había matado a su hermano, acabó con la vida de Abner. Y vemos que David se lamenta, David llora cuando se entera. Y entonces está diciendo, yo soy limpio de la sangre de este hombre llamado Abner. Yo no tuve nada que ver con su asesinato. Entonces ahí es que entonces aún pronuncia una maldición contra Joab por haber acabado con la vida de Abner, pero sin embargo no lo saca de la posición ni lo corrige. Él tenía un aprecio muy grande hacia Joab. Lo que pasa es que el tema de la venganza para David era sensible. ¿Por qué era sensible? Porque David nunca se vengó. Quizás, ¿verdad?, cuando vinieron los amalecitas, él fue detrás de los amalecitas para recuperar a sus esposas, para recuperar sus pertenencias. Pero cuando Saúl se levantó en contra de él, él nunca levantó su mano para vengarse. Ahora entonces Abner, ¿verdad?, está uniéndose a David, pero vemos que David no toma ninguna acción hacia Isboset, que era hijo de Saúl. Tampoco toma ninguna acción de venganza hacia Abner. Entonces al ver a Joab vengarse, al ver a Joab tomar la venganza en sus manos, era algo que David lo repudiaba. Porque David sabía que, ¿verdad?, que para que Dios hiciera su voluntad, Dios se iba a encargar de sus enemigos, que la venganza era del Señor y que él no tenía por qué meter su mano. Dios es el que se encarga de levantar, Dios es el que se encarga de posicionar. Nosotros no necesitamos ayudar a Dios. Así que vemos, ¿verdad?, cómo todo fue tomando forma para que entonces David pudiera reinar sobre todo Israel como Dios se lo había prometido. ¿Fue fácil? Seguro que no fue fácil. ¿Hubo obstáculos? Sí, hubo obstáculos. ¿Tuvo que resistir? ¿Tuvo que tener fe? ¿Tuvo que ser paciente? Claro que sí. Pero tarde o temprano, lo que Dios habló tiene su cumplimiento. ¿Cuál es nuestro deber? Mantenernos en la voluntad de Dios. Mantenernos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Movernos donde quiere que nos movamos.
Cuando Él dice detente, tú detente. Cuando Él te dice camina, tú camina. Cuando Él te dice déjalo en mis manos, no te defiendas, no te defiendas. Cuando Él te dice levántate y pelea, levántate y pelea. La obediencia es lo que va a hacer que nosotros alcancemos cada una de las promesas de Dios para nuestra vida. Amén. Así que espero que haya sido de edificación a sus vidas. Mañana continuamos leyendo la Biblia juntos. Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor.